Vale, buenos días a todos. Vamos a empezar primero con las presentaciones de los IES y los chicos que van a participar en esta actividad, y luego os pasaré a presentar a los investigadores del Instituto de Productos Lácteos de Asturias que van a participar en el desarrollo de la misma. Bueno, en primer lugar, quería saludar al IES de Víctor García de la Concha en Villaviciosa, en el concejo de Villaviciosa, en Asturias. Saludamos a todos los chicos y chicas del IES Víctor García de la Concha y en especial a su profesor Leopoldo Vivero, que es el jefe del Departamento de Física y Química. También hoy están con nosotros, gracias a que realizamos esta actividad de forma online, hoy pueden estar también con nosotros los chicos y chicas del IES Poeta Díaz Castro del concejo de Guitiriz en Lugo. Y en especial agradecer también el interés mostrado por su profesora Lorena del Palacio Rodríguez, del Departamento de Biología y Geología. Vale, pues un saludo y muchas gracias a ambos IES por el interés que habéis mostrado en el desarrollo de esta actividad. Actividad que se engloba dentro de la Semana de la Ciencia y de la Tecnología del CSIC y que en este caso organiza el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, un centro de investigación del CSIC y en el que yo y mis compañeras que ahora paso a presentar estamos realizando nuestra labor investigadora. Bueno, participamos 3 personas, estamos en la misma sala, entonces nos vamos a ir turnando para que nos vayáis viendo y voy a empezar por Nuria Salazar. Es investigadora en el IPLA. Hola, buenos días a todos. Como os ha comentado Belén, soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Productos Lácteos y voy a comenzar presentándoos el instituto, que está situado en Villaviciosa. Pertenece a la Agencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un organismo público de investigación y es la mayor institución que se dedica a investigar en España y la tercera de Europa. El CSIC tiene un carácter multidisciplinar y en concreto el Instituto de Productos Lácteos de Asturias nos englobamos dentro del área de vida. En cuanto a la organización del instituto, se divide en 2 departamentos, el Departamento de Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos y el Departamento de Tecnología y Biotecnología de Productos Lácteos. A continuación os vamos a poner un vídeo de presentación y vais a ver cómo se trabaja en un laboratorio de investigación. Bienvenidos al Instituto de Productos Lácteos de Asturias, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a continuación os voy a enseñar uno de los laboratorios de investigación donde trabajamos. Hola, os voy a enseñar mi puesto de trabajo y os voy a mostrar pues, diferentes herramientas que utilizamos en el día a día de un laboratorio de investigación. Por ejemplo, utilizamos las micropipetas para coger pequeños volúmenes, las cuales utilizamos puntas con filtro o sin filtro. También utilizamos tubos de diferentes volúmenes. Esto, por ejemplo, es una placa de cultivo para aislar microorganismos de alimentos. Este aparato que tenemos aquí es un vortex o agitador para resuspender las muestras. Aquí tenemos, por ejemplo, un termobloque para incubar a diferentes temperaturas, diferentes agitadores. Esto es una centrífuga que nos permite separar dentro de una muestra fases, por ejemplo, la fase sólida de la fase líquida. Esto es una cabina de flujo laminar que nos va a permitir trabajar en el interior en condiciones de esterilidad y evitar la contaminación de las muestras. Aquí tenemos también termocicladores.
sometemos a nuestras muestras a diferentes temperaturas y ciclos de temperatura y podemos amplificar diferentes fragmentos de ADN. Espero que os hayan gustado los vídeos que hemos preparado y bueno, quisiera daros las gracias por haber participado en esta actividad y bueno, luego en el turno de preguntas nos volvemos a ver. A continuación va a estar otra compañera. Hola. Bueno, pues una vez que os hemos presentado el instituto y os hemos mostrado cómo es un laboratorio de microbiología en el que realizamos nuestra tarea investigadora, vamos a pasar en sí con la temática de la actividad, ¿vale? Para ello os voy a presentar a otra investigadora también del Instituto de Productos Lácteos, que ella será la encargada de daros una breve charla acerca de la teoría de la PCR, de la técnica PCR. Os va a explicar todos sus pasos y sus aplicaciones. Entonces os presento a Beatriz del Río. Pues hola a todos, bienvenidos a esta actividad y a continuación os voy a presentar una presentación que hemos elaborado en la que os voy a explicar un poco sobre la teoría de la técnica de PCR, que seguramente que la estáis oyendo mucho en la televisión durante estos días. Y después mi compañera Belén os va a pasar a mostrar una demostración práctica de esta técnica. No os preocupéis si no entendéis algunas partes de la presentación, porque después en el turno de preguntas me vais a poder preguntar todas las dudas que tengáis. Entonces pasamos a poneros este vídeo para que veáis un poco en qué consiste esta técnica. Hola a todos. Mi nombre es Beatriz del Río y soy investigadora del Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Hoy os voy a mostrar una presentación en la que os voy a explicar qué es la técnica de la PCR, de la cual seguramente estás oyendo hablar mucho en los medios de comunicación. Y me voy a centrar en un tipo de PCR que se llama PCR cuantitativa. Vamos a comenzar describiendo qué es lo que significa el término PCR. PCR es el acrónimo en inglés de Polymerase Chain Reaction, que traducido al español quiere decir la reacción en cadena de la polimerasa. Un poco más adelante os voy a explicar por qué se le dio este nombre a esta técnica. Pero antes os quiero comentar que la PCR es una técnica que se emplea de forma rutinaria en laboratorios de investigación de biología molecular, con el fin de amplificar un segmento muy específico de ADN. ¿Y por qué necesitamos emplear esta técnica?
Pues porque normalmente la cantidad de ADN de la que disponemos es extremadamente pequeña y no es suficiente para que podamos trabajar con ella. Gracias a la PCR podemos conseguir una gran cantidad de ADN. En concreto, a partir de una sola copia podemos obtener millones de copias, lo que nos proporciona una cantidad de ADN con la que sí podemos trabajar. La PCR se basa en la replicación del ADN, que es un proceso que las células de los organismos vivos utilizan para duplicar su material genético antes de dividirse en dos células hijas. Todos los organismos vivos, animales, vegetales, bacterias, virus, hongos, tienen como material genético ácidos nucleicos, que son las biomoléculas que contienen las instrucciones necesarias para realizar las funciones vitales de un organismo y constituyen la base de la herencia, es decir, las características que transmite un organismo a su descendencia. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ARN o ácido ribonucleico y el ADN o ácido desoxirribonucleico. Los organismos pueden tener uno u otro tipo de ácido nucleico. Por ejemplo, mientras que los animales, vegetales, hongos y bacterias tienen ADN, los virus pueden tener de material genético ADN o ARN. Por ejemplo, el coronavirus SARS-CoV-2, que conocemos como COVID-19, tiene como material genético ARN. Como supongo que ya sabéis todos, el ADN consta de dos cadenas que serpentean una alrededor de la otra, formando una hélice helicoidal. Cada hebra está formada por combinaciones de 4 nucleótidos, la adenina, la timina, guanina y citosina, de manera que la secuencia de una de las cadenas es complementaria a la otra cadena. Durante el proceso de replicación, la doble hélice se desenrolla y cada hebra hace de plantilla para que se sintetice la hebra complementaria. Cuando el proceso de replicación finaliza, tendremos dos hebras de ADN de doble cadena idénticas a la molécula de ADN original. Para el proceso de replicación son necesarios distintos componentes. Algunos de ellos se emplean en la técnica de PCR. Por ejemplo, los nucleótidos, que son como los ladrillos que se van a utilizar para construir las nuevas hebras hijas, y una enzima que se denomina ADN polimerasa, que desempeña un papel fundamental en el proceso de replicación del ADN, ya que es la encargada de ir añadiendo los nucleótidos complementarios a la hebra molde durante el proceso de síntesis de las hebras hijas. Ahora que ya sabemos un poco más sobre la estructura del ADN y cómo se replica, vamos a poder entender mucho mejor por qué esta técnica se denomina reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Se llama así porque, por un lado, se basa en una serie de reacciones en cadena, que corresponden a ciclos de replicación, en los que se duplica la cantidad de ADN que tenemos en la muestra. De forma que si partimos de una sola hebra de ADN, en el primer ciclo tendremos 2 elevado a 2, o sea, 4 hebras de ADN. En el segundo ciclo, 2 elevado a 3, o sea, 8 hebras. Y al cabo de 35 ciclos, que es el número de ciclos que se suelen hacer, tendremos 34.000 millones de moléculas de ADN. Es decir, gracias a la PCR, imitamos en un laboratorio la replicación del ADN que ocurre de forma natural y se amplifica de forma exponencial la cantidad de ADN original de la que se parte. Por otro lado, se llama reacción en cadena de la polimerasa porque, como comenté hace un rato, para la síntesis de las nuevas hebras de ADN se utiliza la enzima ADN polimerasa. La ADN polimerasa, que se usa para la PCR, es termoestable y se llama Taq polimerasa, porque originalmente se aisló de la bacteria Thermus aquaticus, un microorganismo termófilo que vive en manantiales de agua caliente. Para llevar a cabo la PCR necesitamos un termociclador, que es un equipo en el que se van a llevar a cabo los distintos ciclos de amplificación. En la imagen os muestro un termociclador de PCR cuantitativa, que es una técnica que permite cuantificar la cantidad de ADN presente en la muestra de origen. Por otro lado, necesitamos los reactivos de la reacción, como por ejemplo el ADN que vamos a usar de molde para amplificar un fragmento específico que el investigador selecciona, oligonucleótidos, o como lo solemos llamar nosotros, primers, que es el nombre que tienen en inglés, que son fragmentos de ADN que van a delimitar ese fragmento que queremos amplificar. Y también se necesita el ADN polimerasa o Taq polimerasa, nucleótidos, una solución acuosa que lleva iones que la polimerasa necesita para su actividad, y tubos o placas, que es donde se lleva a cabo la reacción de PCR. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para la amplificación de ADN por PCR. Partimos de una molécula de ADN en molde, en el que las dos hebras están unidas. El primer paso, que es un proceso que se llama desnaturalización,
consiste en separarlas y se consigue subiendo la temperatura a 96 grados. Una vez que las hebras se han separado, el siguiente paso, que se llama anillamiento, consiste en la unión de los primers a la región de la hebra del ADN de la que sean complementados. El anillamiento se consigue bajando la temperatura, por ejemplo a 55 grados centígrados. El siguiente paso se denomina extensión, en el que el ADN polimerasa se coloca al final de cada primer y sintetiza las hebras complementarias. Este paso se lleva a cabo a 72 grados, que es la temperatura óptima a la que trabaja la Taq polimerasa, que recordemos es termorresistente. Cuando este ciclo finaliza, habremos obtenido 2 hebras de ADN de doble hélice a partir de una sola hebra de ADN. Recordemos que todos estos pasos se llevan a cabo en el termociclador, que va modificando la temperatura de cada paso durante un tiempo determinado. Normalmente, para completar una reacción de PCR se llevan a cabo entre 35 o 40 ciclos. Cuanto más ciclos hagamos, más ADN vamos a obtener. Una vez que el termociclador ha terminado de realizar todos los ciclos, el programa nos proporciona gráficas como la que veis en la imagen, en las que podemos determinar si la muestra ha sido negativa o positiva. En el caso de que la PCR haya sido positiva, también vamos a poder cuantificar la cantidad de ADN de la muestra, dependiendo de la posición de las curvas en la gráfica. Si las curvas se sitúan más cerca del origen de coordenadas, es decir, hacia la izquierda, la muestra contenía una mayor cantidad de ADN. Pero si se sitúan lejos del origen de coordenadas, más hacia la derecha, la cantidad de ADN que contenía la muestra era menor. Ahora ya sabemos en qué consiste una PCR cuantitativa. Vamos a ver qué aplicaciones tiene en medicina, biología y en alimentación. Esta técnica tiene aplicaciones muy diversas, por ejemplo, en el campo de la medicina para la detección y cuantificación de patógenos humanos, como COVID-19, en biología para la identificación y cuantificación de microorganismos presentes en muestras biológicas, y en alimentos para la detección, identificación y cuantificación de patógenos que pueden estar presentes en los alimentos y que pueden llegar a causarnos enfermedades. Hablando de la utilidad que tiene la PCR cuantitativa para la detección y cuantificación de COVID-19 en muestras humanas, os voy a contar de una forma muy resumida cómo se emplea esta técnica para determinar si una persona está infectada o no con COVID. Todo comienza con la recogida de la muestra. El sanitario coge un hisopo estéril, que es un bastoncillo que lleva un algodón en un extremo, y lo pasa por el fondo de la garganta del paciente y por ambas fosas nasales. Después, el hisopo se introduce en una solución acuosa en la que se conservan las células epiteliales del paciente que han quedado adheridas al algodón y el virus en caso de que la persona estuviera infectada. El siguiente paso consiste en preparar la reacción de PCR. Pero antes tenemos que conocer otro dato que es muy importante, y es que el COVID-19 es un virus que tiene ARN como material genético, no tiene ADN. Y como os he explicado hace un rato, sabemos que la técnica de PCR utiliza ADN y no ARN como molde. Así que antes de poder hacer la PCR, tenemos que hacer un paso intermedio que se llama retrotranscripción, que consiste en transformar el ARN del virus en ADN. Una vez que tenemos ADN, ya podemos preparar la mezcla de PCR y llevar a cabo todos los ciclos de amplificación que os comenté hace un momento y determinar el resultado de esta PCR. El resultado será negativo si es que no hay amplificación y, por lo tanto, el paciente no está infectado con COVID-19, o por el contrario, si hay amplificación, el resultado será positivo, indicando que el paciente sí estaba infectado con COVID-19. Y con esto finalizo la presentación. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre la técnica de PCR. Muchas gracias por vuestra atención. En esta diapositiva os he puesto la página web del IPLA, donde podéis entrar y consultar información interesante. Y también está puesta en Twitter, que también tenemos, bueno, solemos actualizarlo casi todos los días y ponemos noticias que son muy interesantes. Os lo dejo aquí un momentín por si acaso alguien lo quiere anotar. Y a continuación os voy a dar paso a Ana Belén otra vez, que os va a mostrar de una manera práctica cómo se lleva a cabo el proceso de PCR. Vale, bueno, pues Beatriz os dio una introducción y os explicó de forma teórica cuáles eran los pasos que había que seguir para realizar una PCR. Pues ahora vamos a hacer una visita virtual al laboratorio
y vamos a ver cómo se hace de manera práctica una PCR. Para realizar una PCR, primero necesitamos tener una muestra, es decir, la muestra que vamos a analizar. De esta muestra debemos extraer el ADN. Os voy a hacer un ejemplo de cómo se extrae el ADN de un alimento. En este caso he elegido un queso, ¿vale? En primer lugar, tenemos que homogeneizar la muestra, es decir, obtener una solución homogénea. Para ello necesitamos utilizar este equipo que se denomina estomaque, ¿vale? Tenemos una bolsa en la que introducimos una cantidad de 10 gramos de queso y también añadimos una solución tamponadora con el cual obtener una mezcla, unos 90 mililitros, ¿vale? A continuación introducimos la bolsa en el estomaque, que tiene unas paletas. Si os fijáis, en el interior del equipo tiene unas paletas que va a batir la muestra de la bolsa y homogenizarla. Cerramos. Y tras un minuto aproximadamente podéis ver que ya se obtiene una muestra homogénea en la cual se encuentran dispersas las células del alimento, de las cuales extraeremos el ADN. Si en vez de una muestra de alimentos estuviésemos tomando una muestra humana, como por ejemplo para realizar la detección del COVID, que se realiza en el UCA, los investigadores tomarían la muestra con un hisopo y esa muestra se resuspendería en un tubo con líquido y sería esta solución o bien la de la muestra de alimento la que utilizaríamos para extraer el ADN. Pues ahora, a partir de la solución homogénea de queso que habíamos obtenido, vamos a proceder a la extracción del ADN. Solo necesitamos una pequeña cantidad. ¿Vale? A esta mezcla se le añade una solución de lisis que lo que hace es romper las células del alimento y esto permite que el ADN salga al exterior de las células. Mezclamos las dos soluciones bien en el vortex o agitador y a continuación pasamos todo el volumen a un nuevo tubo que contiene una columna con un filtro. Centrifugamos la muestra . Y a continuación se repite este proceso 2 veces más con nuevas soluciones para obtener al final
nuestra muestra de ADN purificado. Una vez que hemos extraído el ADN del alimento, vamos entonces a preparar la reacción para la PCR. Para ello utilizamos esta placa y en ella vamos a añadir, en primer lugar, un mix que contiene todos los componentes necesarios para que se lleve a cabo la reacción en cadena de la polimerasa. Añadimos esta solución en los distintos pocillos y a continuación ya añadimos una muestra, una pequeña cantidad del ADN de nuestra muestra. En cada pocillo tendríamos el ADN de una muestra diferente. Una vez completada la placa, le ponemos un film para que no se evapore la muestra. La ajustamos bien . Y a continuación ya podemos llevar la placa al equipo termociclador para que se lleve a cabo la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Una vez que hemos preparado la placa, la llevamos al termociclador en el que tendrán lugar los distintos ciclos de la PCR. Este proceso suele tardar en torno a 1 hora. Una vez terminado el proceso de la PCR, podemos ir al ordenador para analizar los datos. El ordenador está conectado al termociclador y va recogiendo todos los datos que éste le suministra. En la pantalla podemos ver cómo sería el resultado de unas muestras negativas en las cuales se ve una línea recta. Sin embargo, las muestras positivas observamos una curva. Hasta aquí os he mostrado un ejemplo de cómo se puede utilizar la PCR para detectar un ADN concreto en una muestra de alimento. Bueno, hasta aquí esto es la presentación tanto teórica como práctica de lo que serían los pasos a seguir para realizar una PCR, y no quisiera pasar al turno de preguntas antes de presentaros a todos los investigadores del IPLA que han participado tanto en las explicaciones aquí, Nuria Salazar y Beatriz del Río, como otros investigadores que han participado en la elaboración de los vídeos que os hemos mostrado. Así que desde aquí muchas gracias a todos estos investigadores que nos han echado una mano para poder realizar esta actividad. Bueno, espero que os haya parecido interesante los vídeos y todas las explicaciones que os hemos dado. Entonces, si os parece bien, podemos pasar ahora a un turno de preguntas. Entonces, si os parece, os voy dando la palabra, y como somos 2 institutos, yo creo que en principio podemos empezar con 3 preguntas cada centro, y si luego nos sobra tiempo, pues volvemos a daros paso de nuevo
y podéis realizar más preguntas si os parece, ¿vale? Entonces, podemos empezar, por ejemplo, Lorena, podemos empezar con vosotros, con el IES Poeta Díaz Castro. Sí. A ver, Antía pregunta si a la hora de copiar el ADN del COVID por PCR no se copian también las células humanas, el ADN de las células humanas. Ya entendimos bien la pregunta, ¿vale? Empiezas tú, por ejemplo, Beatriz te va a responder. Hola, tía. Pues mira, no sé... En respuesta a tu pregunta, no se puede copiar el ADN de las células humanas porque precisamente los investigadores, cuando desarrollan esta técnica de PCR para detectar el COVID, se basan en un gen muy específico que tiene el virus y que no está presente en el ADN de nuestras células. Entonces es imposible que esa PCR... Bueno, hemos contestado bien a tu pregunta, Antía. ¿Te ha quedado clara? Vale, muy bien. ¿Alguna pregunta más desde el IES Poeta Díaz Castro? Si no, por ejemplo, podemos pasar a Villaviciosa mientras los chicos de Guitiriz siguen pensando o se les va ocurriendo otra pregunta. Vale, ¿te parece, Lorena? Muy bien. Vale, Leo. Leo, cuando queráis podéis activar el micro y ahora mismo tenéis el micrófono desconectado. La pregunta del IES Víctor García de la Concha es: ¿cómo se obtiene el primer ARN de un nuevo virus y quién lo hace? Bueno, os voy a contestar yo directamente. Cuando nos encontramos con un virus nuevo, pues lo primero que hay que hacer es el aislamiento, ¿vale? A partir de esa persona que está infectada por ese nuevo virus, se toma una muestra y se purifica el virus y a partir de este su ácido nucleico, bien ARN, como es el caso del coronavirus, o bien ADN. Hay virus que portan tanto ADN como ARN. Cuando un virus es desconocido, obviamente no sabemos la secuencia nucleotídica de su material genético. Por eso, el primer paso después de la extracción es la secuenciación genómica de ese material genético. En los últimos años, seguramente que os suena la palabra metagenómica o técnicas de secuenciación masiva, y es que en los últimos años todo este procedimiento de secuenciación ha evolucionado drásticamente y hoy en día es relativamente sencillo secuenciar completamente el genoma de una bacteria o de un virus. Entonces, esos serían los pasos. La purificación del virus a través de una muestra, la extracción de su material genético y la secuenciación genómica completa de ese material genético. Y una vez que tenemos esa secuencia nucleotídica, los investigadores ya podemos analizar qué genes porta ese material genético y así poder diseñar los primers o oligonucleótidos que habéis oído en la charla, que son los que van a determinar y delimitar ese fragmento específico que vamos a amplificar mediante la técnica de PCR. Bueno, yo creo que esta es nuestra respuesta. Espero que os haya quedado claro. Si sigue viendo alguna duda, me decís y volvemos sobre ello. Mientras tanto, si os parece, podemos pasar a, bueno, como estamos haciendo las preguntas, cuando
forma continua. Viendo vuestras preguntas en el chat, las vamos respondiendo. Desde Villaviciosa nos preguntan de nuevo, ¿varían los reactivos de un virus a otro? Vale, os va a contestar a esta pregunta Beatriz. Pues a ver, yo me imagino que la pregunta, eso era lo que te iba a preguntar, para la PCR. A ver, los reactivos en general, pues los comunes que se utilizan para todas las PCR son los búferes o soluciones acuosas que llevan los iones, como os comenté, la TAC polimerasa, nucleótidos. Esos son reactivos que son comunes a todas las PCRs. Hay diferentes tipos de PCRs y bueno, hay variaciones ligeras entre estos reactivos, pero lo que siempre es distinto, si queremos amplificar diferentes virus, son los primers. Los primers son específicos para cada, ya no quiero decir cada virus, sino a lo mejor incluso para cada gen dentro de un virus. Entonces, esas secuencias de nucleótidos que van a delimitar ese fragmento de PCR que queremos amplificar, sí que son específicos para cada virus o dentro de un virus para cada gen que queramos amplificar. ¿De acuerdo? El resto de reactivos normalmente son comunes para todas las PCRs que se quieran realizar. No sé si entendisteis bien mi respuesta. Si no, me lo escribís y os lo explico un poco más en profundidad. También hay distintas casas comerciales que, bueno, donde se pueden comprar los distintos reactivos, pero bueno, básicamente los reactivos en sí son parecidos, salvo los oligonucleótidos. Paso la palabra a Belén. Sí, está. Vale. Muy bien. ¿En qué trabajáis? Bueno, yo os voy a decir en qué trabajo yo y luego cada una de mis compañeras os puede decir cuál es su línea de investigación, ¿vale? Principalmente en el Instituto de Productos Lácteos, bueno, hay distintas líneas de investigación, pero en general todas están centradas en los alimentos en general y en los productos lácteos, en su seguridad y cómo estos nos afectan en la salud. En mi caso, en concreto, trabajo en la caracterización de quesos artesanos y más precisamente en la seguridad y calidad de los productos lácteos, estudiando la resistencia a antibióticos en las bacterias lácticas, que son las bacterias que se utilizan para la elaboración de los productos lácteos. Pues yo estoy estudiando cómo se pueden diseminar las resistencias a antibióticos a través de estas bacterias que portan los productos lácteos. Os paso ahora la palabra a la investigadora Nuria Salazar. Hola a todos. En mi caso, pues estamos estudiando pues, la interacción que se produce entre la microbiota intestinal, que es el conjunto de microorganismos que existen en nuestro intestino, con la alimentación y en la salud. Estamos viendo diferencias en la microbiota en diferentes grupos poblacionales. Trabajamos, por ejemplo, con niños nacidos a término, niños prematuros, comparando los cambios que se producen entre, por ejemplo, población con normopeso y población obesa. Y luego estamos intentando también desarrollar alimentos funcionales, por ejemplo, microorganismos probióticos o sustratos prebióticos destinados a estos grupos de población. A continuación habla mi compañera Beatriz. Pues yo trabajo en el grupo Microbiología Molecular del Departamento de Tecnología y Biotecnología de este instituto. Y una de las líneas principales que tenemos de investigación pues se trata de estudiar unos compuestos tóxicos que producen las bacterias lácticas que se encuentran en productos lácteos y esos productos tóxicos se llaman aminas biógenas. Entonces, es un tema que está muy relacionado con la seguridad de los productos lácteos fermentados
y lo que hacemos básicamente pues, es estudiar distintas bacterias lácticas que son capaces de producir estos compuestos, como por ejemplo la histamina, que seguramente es un compuesto que os suena a todos, otro como la tiramina, que a lo mejor os suena un poco menos, pero bueno, son compuestos que se pueden encontrar en quesos, a veces en concentraciones muy elevadas. Entonces lo que hacemos es estudiar en profundidad a nivel genético estas bacterias que son capaces de producir estos compuestos tóxicos y buscamos distintas estrategias o utilizamos distintas estrategias para poder evitar la presencia de estos microorganismos en productos lácteos fermentados, como por ejemplo el queso, y hacer que el alimento sea seguro para su consumo. Y también estudiamos pues la toxicidad que tienen estos compuestos, pues utilizando métodos de líneas celulares, o sea, ensayos toxicológicos in vitro, etc. Bueno, esta es una de las líneas principales que tenemos en nuestro laboratorio. Y nada más, si queréis hacer alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más que queréis hacer? Una última, me dicen desde Villaviciosa. Perfecto. ¿Qué otras enfermedades se pueden descubrir con la PCR? Bueno, os contesto yo mismo, ¿vale? Cualquier enfermedad, por ejemplo, que sea ocasionada por una bacteria o por cualquier otro virus, se puede detectar por PCR de la misma manera que os hemos explicado, conociendo la secuencia nucleotídica de su ácido nucleico. Se pueden diseñar oligonucleótidos específicos que identifiquen pues, la bacteria, el virus que puede estar causándonos la enfermedad. Y de la misma manera, cualquier otra enfermedad, bien sea genética, o sea, en este caso estaríamos amplificando un gen que pudiésemos tener en nuestro propio material genético, ¿vale? Cualquier enfermedad con una base genética se podría detectar mediante PCR. La única diferencia para cada una de estas enfermedades es el diseño de esos oligonucleótidos que va a hacer posible la amplificación específica de un determinado fragmento de ADN, sea del que sea de una bacteria, de un virus o incluso de nuestro propio material genético. Vale, pues creo que esta era la última pregunta de IES Villaviciosa. Desde Guitiri, desde IES Poeta Díaz Castro, me dicen que ya no tienen más preguntas. En Villaviciosa también me dicen que esto es todo. Entonces, bueno, voy a dar por concluida la actividad. De nuevo, dar las gracias a los alumnos y alumnas de los IES Víctor García de la Concha en Villaviciosa, Asturias, y los alumnos y alumnas del IES Poeta Díaz Castro en Guitiri, Lugo, que para nosotros pues esta es la primera actividad dentro de la Semana de la Ciencia y Tecnología que impartimos fuera de nuestra comunidad. La pandemia nos ha venido muy mal a todos, pero bueno, todo tiene su parte también positiva, y es que en este caso hemos podido llevar nuestras actividades más allá de nuestra comunidad, así que para nosotros también ha sido un placer poder contactar con vosotros en Guitiri. Bueno, solo deciros que en nombre mío y de mis compañeras aquí en el IPLA, que hemos participado en la actividad, daros las gracias de nuevo por vuestro interés y simplemente espero que os haya gustado,
que hayáis aprendido muchas cosas y que con nuestra explicación os haya quedado un poco más claro de cómo es la técnica de la PCR y cómo la podemos aplicar. Bueno, así que nada, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Cualquier cosa, sabéis que podéis buscar más información en nuestra página web del instituto y a través de nuestro Twitter. Bueno, un saludo y hasta luego. Hasta luego.